decía también. O sea, es una continuación de las ilustraciones que ya se han expuesto hasta este punto. Marcos, como les he dicho, es quizás el evangelio que tiene menos parábolas. El libro que tiene más parábolas es Mateo, aunque Juan habla muchísimo en lenguaje figurado. De todas maneras, en ese capítulo 4 vimos la parábola del sembrador, ¿sí? La lámpara, el crecimiento de la semilla, y ahora otra vez otra semilla, pero esta vez nos especifica la especie, y es que es una hortaliza, una mostaza. Miremos, hermanos, el estilo que el Señor tiene, un estilo bastante docto. En el versículo 30 dice: decía también, aquí compararemos el reino de Dios. Hace una pregunta retórica, típico de la poesía hebrea, el paralelismo. Dice una frase y la siguiente frase aclara más la primera. Entonces dice: ¿a qué compararé? Comparar el reino de Dios. Y la siguiente es: ¿qué parábola nos servirá para representarlo? Entonces él nos está diciendo las parábolas tienen el propósito de hacer representaciones y comparaciones de verdades espirituales y misteriosas a verdades que sean puestas a nuestro alcance. Entonces el Señor hace una pregunta retórica. ¿Y por qué retórica, hermanos? Porque si fuéramos lectores simples e ignorantes, diríamos o miraríamos en el versículo 30, es como si el Señor se hubiera parado y hubiera dicho: bueno, ¿y ahora qué más les digo? ¿Con qué compararé el reino de Dios? Entonces, si lo leyéramos de esa manera, hermanos, irreverente y falta de iluminación del Espíritu Santo, pareciera eso, que el Señor estuviera haciendo una pregunta como de preparándose a ver qué es lo que va a decir, porque no sabe qué va a decir. No. En realidad, haciendo una exégesis, hermanos, comparando Mateo y Lucas, porque esa parábola está en los 3 evangelios sinópticos, el Señor hace esa pregunta y es retórica. ¿Por qué? Porque con esa pregunta lo que hace es despertar la atención de los discípulos. El Señor les va a decir: ¿a qué compararemos el reino? Y mire que habla en plural. ¿Acaso los discípulos hablaban parábolas? No. Pero, hermanos, es tan docta la forma como el Señor introduce sus enseñanzas, que les pregunta: ¿con qué lo compararé? Eso les llama la atención. Y luego dice: ¿a qué lo compararemos? Entonces vemos que en el versículo 30 su propósito es captar la atención de los que lo están escuchando, de los discípulos. Eso era una técnica típica de los rabinos. Entonces vemos, hermanos, la maestría del Señor. El versículo 30 resume todo, hermanos. El versículo 30 nos está diciendo que lo que nos va a continuar es algo con lo cual va a compararnos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? De acuerdo a las escuelas fariseas y saduceas, se tenía un imaginario de que el reino de Dios era la llegada inminente y cósmica del reino del Mesías príncipe. Entonces el descendiente de David venía así, hermanos, a manera de una explosión sobrenatural y ¡pum!, establecía su reino en el mundo, doblegaba todos los imperios y gobernaba sobre todo el universo así. Entonces el Señor, hermanos, bien pudiera atacar, así como lo hacemos ahora nosotros, por medio de doctrina, las falsas doctrinas. Pero el Señor es muy compasivo, hermanos, y sabe que los discípulos tienen todas esas ideas, porque hay generaciones, han pasado casi 300 años, donde la escuela de fariseos y escribas han impuesto tradiciones e interpretaciones que están súper arraigadas a la cultura de la gente. Entonces el Señor podía bien haber destruido esas ideas hablando de doctrina y escatología claramente, pero no lo hizo, así como Él nos dice. Entonces ahorita lo vamos a mirar. Hay muchas cosas
que ellos no podían resistir. Trata de emplear imágenes o ilustraciones que sean bastante suaves para que poco a poco esa cultura, esos paradigmas, esos imaginarios vayan siendo quitados de raíz. También en el versículo 30 podemos percibir, hermanos, una sabiduría inconmensurable, porque ¿cómo es posible que alguien sea capaz de comparar el reino de Dios universal, soberano y sin límites con algo? ¿Qué puede servirnos para comparar algo, hermanos, tan infinito? Solamente un Dios sabio, hermanos, sapientísimo, puede llegar a contener verdades infinitas en una semilla de mostaza, hermanos. Esa es la sabiduría, hermanos, la deidad de Cristo, como Él es todopoderoso y todo sapientísimo. ¿Sí? Porque estamos frente a un tema sin igual. A ustedes y a mí nos pueden hablar de la total depravación, ¿sí? Nos pueden hablar, hermanos, del tema, no sé, historia de la iglesia, eclesiología bíblica, no sé, el tema que a usted se le ocurra. Pero el tema del reino de Dios no tiene comparaciones, porque todo depende de eso. Entonces el Señor, hermano, nos va a hablar de un tema que no tiene precedentes. Por eso es que el 30 empieza así, decía también, ¿a qué compararemos? Entonces una forma de que ellos presten más atención que lo que han hecho en todos los versículos de antes. O sea, estamos frente a un tema delicadísimo. Necesito que estén atentos, necesito que me miren, que me escuchen. Entonces dice en el 31, es como, debido a la situación socioeconómica que vivimos, es muy común que en el transporte público, en los buses, se suban personas a hacer ventas informales, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo sí la he tenido varias veces, donde en el bus donde voy, se sube un hombre con una semilla de mostaza a hablarnos acerca de mentalidad positiva, ley de la atracción, hablarnos, hermanos, de energías y demás cosas paganas. Y pasa por los puestos, su semillita de mostaza, la mete en una bolita de vidrio y vende cosas, hermanos, de materiales pues que no son de calidad y los hacen pasar como si fuera de calidad. Por lo menos eso hemos visto, o yo he visto, cuando he tenido esa experiencia. Entonces esas personas, cuando tienen ese granito de mostaza, que es como una pepita, hermanos, como un balín, para que me puedan comprender más, empiezan a decir que así es la fe de nosotros, y empiezan a darle un valor místico a la pepita, empiezan a darle un valor supersticioso a esa bolita. El Señor nos está diciendo, hermanos, que el reino de Dios esté contenido en una semilla de mostaza. El Señor no está diciéndonos que esa semilla tenga un poder especial, o que es conveniente en forma financiera hacer un negocio de mostaza, porque Jesús habló de mostaza, hermanos. No nos está hablando en ese sentido. Él está diciendo, el reino de Dios es como, es una comparación. Es como si estuviera diciendo, en cierto modo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. O sea, el reino de Dios no es como una semilla de mostaza en todo sentido. Solamente lo compararé ¿en qué? En el hecho de que tiene comienzos pequeñitos. Miren esto, hermanos. Él está diciendo, ¿a qué lo compararé? Es como. Luego nos habla de la pequeñez de la semilla. Luego nos habla de las ramas grandes, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es, en cierto modo, el reino de Dios se parece a la semilla de mostaza. ¿En qué manera? En que el reino de Dios tiene comienzos insignificantes, pero tiene finales enormes. Esa es la idea, hermanos, que el Señor está diciendo. No nos está diciendo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza en todos los sentidos. Entonces, si se hace salsa con la semilla de mostaza, entonces el reino de Dios hay que hacer salsas ungidas.
No, solamente en cierto modo, y el Señor mismo limita la interpretación de lo que Él mismo propone. Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra, ¿sí? O sea, ni siquiera nos propone la semilla de mostaza en el aire, ni siquiera nos la propone en la mano, no nos la propone, hermanos, en una salsa, nos la propone cuando ya está sembrada. Dice que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Seas, hermanos, que la mostaza sea la semilla más pequeña o no, eso es una hipérbole lo que el Señor está diciendo, que sirve para lo que Él está expresando. O sea, el reino de Dios es como la semilla más pequeña que hay en la tierra. Él no está asegurando, hermanos, como si fuera una idea de botánica infalible, que Él diga es que no hay más semillas pequeñas. No, lo que Él está haciendo énfasis es que así como la semilla puede ser la más pequeña en todo el mundo, así también el reino de Dios tiene un comienzo pequeño comparado a la extensión de la mundanalidad. Todos sabemos, hermanos, que la mostaza es una planta grande que brota de una semilla pequeña. Mateo 13:32 dice, esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas, ¿sí? Pero cuando crece, se hace más grande que todas las hortalizas, con ramas suficientemente grandes como para darle morada a las aves. Miremos otras allá en Marcos, versículo 32. Se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Bueno, claro, hermanos, la mostaza puede llegar a medir 5 metros de altura y producir ramas tan fuertes que pueden sostener bandadas de pájaros. No estamos hablando de 10 o 20 nidos, hermanos. Estamos hablando de todo tipo de aves. Son capaces, hermanos, de hacer nidos en sus ramas y llenarse de nidos, y las ramas resistir las bandadas de pájaros. Entonces, el Señor propone esa parábola, hermanos, porque la mostaza es una planta muy común, y en la región del Medio Oriente también, mucho más. Entonces es común, hermanos, que las personas fueran caminando por allí y en el camino veían las mostazas y en la cima de las mostazas nidos, ¿sí? Ver ahí, hermanos, como la maleza que los pajaritos usan para hacer sus nidos allí encima de las mostazas, de los árboles de mostaza. Entonces vemos, hermanos, que otra vez el Señor está usando una ilustración común y corriente, algo que está al alcance hasta de los niños, hermanos, algo que está al alcance de un analfabeta, algo que está al alcance de todos. Ver un árbol de mostaza que tiene muchos nidos encima. Entonces el Señor propone, esa semilla es pequeñísima, la más pequeña de todas. Cuando se siembra ya empieza a crecer, y su crecimiento final, ya cuando se ha extendido, puede resistir encima de sí un montón de pájaros con sus polluelos, sus nidos, sus huevitos allí. El Señor, hermanos, está haciendo paralelo con varias citas proféticas. Esta parábola es quizás de las que hemos visto hasta ahora, porque pues hemos visto que todas tienen con paralelos en los profetas, pero esto tiene, hermanos, unos elementos sacados adrede para llamarle la atención a la gente de que Cristo es verdadero profeta. Miremos, por ejemplo, Ezequiel 17:22. Así ha dicho Yahvé el Señor: yo tomaré
del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. O sea, había un cedro, lo tumbaron, pero él toma una ramita para volverla a plantar. ¿Quién? Yahvé mismo. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré. Levantará sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahvé, abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Yahvé lo he dicho y lo haré. Hermanos, impresionante. Es casi la misma parábola. Y el Señor la está citando. El reino de Dios va a ser así. Tener un comienzo insignificante. Pero ese comienzo va a estar basado en los elementos que hicieron parte del antiguo pueblo. Se los expongo de esta manera. En la antigua dispensación, en la antigua época, en el siglo pasado, por así decirlo, el reino de Dios estaba en Israel. ¿Sí? Son de ellos y eran de ellos pues las promesas, los profetas, la ley, todo. ¿Sí? Pero como este pueblo, hermanos, no dio frutos, entonces Dios dice, tomaré un cogollo de ese árbol y lo plantaré en otro lado. Este lo abatiré y ese de allá yo mismo haré que crezca. Este árbol que era verde yo mismo lo destruiré, y este que era seco y despreciado haré que todos los árboles del campo lo elogien. ¿Qué significa eso, hermanos? Sino que de nosotros el Señor hizo un solo pueblo. Que nosotros no éramos un pueblo, nosotros no éramos una nación. Nosotros estábamos lejos de Israel, pero el Señor tomó un puñado de personas, a 12 hombres de Israel, y de ellos trasplanta, hermanos. Y de ahí surge, hermanos, el nuevo árbol. Ese nuevo árbol, hermanos, donde somos injertados. Ese nuevo árbol, Señor, hermanos, que el Señor mismo lo hizo. ¿Quién lo hizo? Yo, lo dice en Ezequiel varias veces, yo. ¿Sí? Allá en Ezequiel se habla también del tema de que habitará bajo su sombra muchas aves. Ahorita pues les hablo sobre ese significado. ¿De qué se ha estado hablando en Marcos 4? Había una semilla que fue sembrada. Dio al 30, al 60 y al 100. Luego, otra semilla, o digamos la misma, dice, creció mientras el que la sembró estaba durmiendo. ¿Se acuerdan? Estaba dormido y no se dio cuenta cuando abrió fe ya que estaba brotando ramitas, espiga, fruto, ¿sí? Y ahora nos dice que es una semilla mostaza que va creciendo y que su final va a ser un final glorioso y enorme. Entonces vemos, hermanos, que todas las parábolas de Marcos 4 están conectadas. Miremos el versículo 26. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cuando exponíamos esa parábola mirábamos que el reino de Dios es imparable, ¿se acuerdan? Es imparable, que tiene comienzos pequeños y que nadie puede detenerlo, que va a crecer porque va a crecer, ¿sí? No sabemos cómo, no tenemos fechas, pero crece. Y así como los árboles, sus raíces rompen con las carreteras y lo que sea, hermano, lo traspasa, así también el reino de Dios será extendido. Esta parábola enfatiza más esa idea. Es más, podríamos decir que ambas parábolas, la del crecimiento de la semilla y la semilla mostaza, son la misma idea. Pero es que esta de la semilla mostaza es como una reiteración de que definitivamente el reino de Dios es pequeñito al comienzo, pero su final es enorme, hermanos. ¿Cuál es el final de la parábola de la semilla que crece? Que iba a haber una cosecha, ¿se acuerdan? Iba a haber una siega.
Pero esta nos dice que sus ramas son grandes, son fuertes, y las aves vienen a habitar en él. Allá en Zacarías 4:10 dice: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Sí? ¿De qué está hablando Zacarías? Hermanos, de hecho eso lo expusimos ayer en el ayuno. En el tiempo de Zacarías apenas estaba reconstruyendo el templo. ¿Sí? Imagínense, hermanos, porque eso que les voy a decir está en Esdras. Las personas que conocieron el templo de Salomón, que lo vieron en su esplendor, sus máximos adornos, preparado, 70 años después están ancianos todavía con su recuerdo de ese templo majestuoso. Y ahora ven, hermanos, que están reconstruyendo y apenas llevan unas cuantas piedrecitas ahí. La Biblia dice en Esdras que cuando las gentes que conocieron el templo anterior vieron cómo se reconstruía, lloraban. Lloraban a gritos, porque no se comparaba con lo que ellos conocieron. Verlo así, hermanos, otra vez poniendo el fundamento desde cero. Entonces el Señor profetiza, o Dios le habla a Zacarías, él profetiza y le dice: los que menospreciaron las pequeñeces se alegrarán, porque es verdad, ese templo está teniendo un comienzo insignificante, pero cuando se termine será más glorioso que el templo anterior. Eso lo dice Ageo, y efectivamente así fue, hermanos. De hecho, ese templo, el segundo templo, fue muchísimo más impresionante que el de Salomón. Tanto así que ustedes se acuerdan, allá en Mateo 24, va Jesús bajando de Jerusalén, y los discípulos le dicen: Señor, mira esas edificaciones tan imponentes. Y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra en pie, todo eso será destruido. Y ellos quedan. Pero bueno, me salí un poquito de ese detalle para que entiendan lo de la plomada. Entonces, muchas veces, hermanos, se menosprecian las pequeñeces, los comienzos. Los comienzos son despreciables, insignificantes. Claro, hermanos, una iglesia bíblica que comience con 10 personas y va, hermanos, de una secta de multitudes a esa iglesia pequeña, van a decir: no, eso aquí no hay respaldo porque no hay multitudes, eso aquí no hay respaldo porque es que no hay mover, y si fuera Dios con ella entonces sería mucha gente. No, hermanos, siempre el reino de Dios ha tenido comienzos insignificantes. Ejemplo, aquí está. ¿Qué está pasando aquí en Marcos 4? Acuérdense, toda la multitud ya se fue y los discípulos están hablando en privado con Cristo. ¿Sí? Cristo les está explicando lo que ellos no entendieron en privado. ¿A quiénes? Solamente a 12. Pero este reino llegará hasta los finales de la tierra y será un reino milenial, imparable e invencible. Hermanos, efectivamente. Entonces, la semilla es pequeñita, es insignificante, hermanos, pero resultará en un árbol gigante. Su crecimiento es imparable y su final será muy alto. Y también nos resalta otra cosa, hermanos. Sí, la insignificancia de los comienzos, de las pequeñeces. Pero también nos resalta otra cosa, para romperles la mentalidad que ellos tenían todavía, los discípulos. El reino de Dios no va a venir en forma inminente, va a ser poco a poco, paulatinamente. Claro, hermanos, esa semillita sí es la más chiquita, pero ¿cuánto dura, hermanos, en crecer y en convertirse en ese árbol enorme? ¿Cuánto? Entonces, lo que está diciendo es: el crecimiento no es automático, el del reino de Dios, ¿sí? En términos generales. El reino de Dios es gradual, así como la parábola anterior. Por eso les digo que están conectadas. La parábola anterior, ¿qué decía? Versículo 28. Primero hierba, luego espina, después grano lleno en la espina, en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz.
¿sí? Es gradual, pero sembrar una semilla de mostaza es mucho más lento que sembrar espigas. Entonces nos dice, el reino de Dios va a ser extendido en forma gradual. Hermanos, así es. El Señor les dijo, les prohíbo que vayan a predicar el evangelio en donde los samaritanos o en tierra de gentiles. Solamente háblenles a las ovejas perdidas de Israel. Cuando el Señor ascendió a los cielos, les dijo, ustedes me serán testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es gradual, y efectivamente así fue. Cuando Esteban fue muerto, ellos empezaron poco a poco a extender la predicación, y ya salieron de Jerusalén, Judea, fueron a Samaria y empezaron los gentiles. El crecimiento es gradual y es expansivo. Recordemos, en la parábola del sembrador, unos se les olvidó la prédica, no pusieron atención, vinieron las aves, se la llevaron. Otros, ¿se acuerdan? Las preocupaciones ahogaron las semillas, las espinas. Otros las recibieron con alegría, pero cuando fueron perseguidos por el evangelio se ahogó la semilla en el pedregal. Pero otros dieron, ¿sí?, fruto. Entonces en la parábola del sembrador se destaca también la responsabilidad humana frente a cuando se escucha la predicación. ¿Qué actitud se tiene cuando se escucha la palabra? La parábola de la semilla que crece, ¿qué nos decía? Que cuando Dios ha dado la semilla, va a tener resultados. Es, hermanos, controlada por la soberanía de Dios. El hombre no hace nada, el hombre no participa en nada, el hombre no ayuda, hermanos, en nada, sino que Dios hace que aún mientras el trabajador está durmiendo, la semilla crece porque Dios es soberano. ¿Sí? Entonces miramos siempre, las dos verdades son gemelas, siamesas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana van juntas. De tal manera, hermanos, que el que es olvidadizo, o es pedregales, o es espinos, es responsable por haber despreciado la palabra. Y también a la vez la soberanía de Dios va simultánea y dice, los que produjeron fruto ni siquiera fue por méritos propios, sino fue por la soberanía de Dios. Son verdades, hermanos, inseparables. Y esta parábola, la de la mostaza, nos dice que fijo van a haber resultados. ¿Cuáles resultados? Resultados grandes, fuertes y fructuosos. Entonces, eso, hermanos, es cortar de raíz la mentalidad de los fariseos. Ellos esperaban un cataclismo universal con la venida del reino de Dios a través del Mesías, pero no, el Señor destruye eso, y en vez de hablar, hermanos, de algo impresionante, terrible y cósmico, los fariseos le decían, muéstranos una señal y te creemos. Y el Señor les decía, esta generación es perversa y adúltera que me pide una señal. Y en vez de darles una señal o hacer una venida, hermanos, un advenimiento así de cataclismo, lo que hace es hacer una comparación muy humilde. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Vamos a otro ejemplo bíblico de los profetas. Daniel 2:34. ¿Se acuerdan, hermanos, el sueño que tuvo Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo un sueño. Él soñó que había una estatua, se los voy a parafrasear, una estatua de oro, plata, bronce mezclada con barro, una estatua imponente y era gloriosa. Y de repente del cielo cayó una roca y ¡pum!, cayó sobre las piernas de la estatua y destruye la estatua. Y de esa piedra se convirtió luego en una montaña. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Miremos Daniel 2:34, dice: mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Ahora miremos versículo 35, la estatua quedó reducida
a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. ¿Sí? Versículo 44 dice: durante los gobiernos de sus reyes, cuando ya Daniel da la interpretación, dice: el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a los otros reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas. El reino de Dios iba a ser establecido en forma paulatina. ¿Qué decía Ezequiel? Cogí el cogollo de aquel cedro que era verde y lo deseché, lo planté en un monte alto, igual que la parábola que decía que la luz sobre la montaña, ¿sí? Y de él surge otro cedro que era seco, pero todos los árboles lo elogiarán, ¿sí? Los árboles simbolizan a las otras naciones. Verán de ese árbol como un ejemplo. Ahora, ¿qué nos dice Daniel? La estatua simboliza a todos los reinos del mundo. Y viene, hermanos, Cristo, como dice Salmos, Mateo, Marcos, Lucas, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. También lo dice Pedro, Isaías, Romanos. Viene Cristo, hermanos, como una roca que sale del cielo, pero no nos dice su tamaño porque es pequeña. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Destruye, hermanos, aquella estatua, y de esa roca surge una montaña grande. Es la misma idea siempre. Los comienzos son pequeños, al parecer insignificantes y débiles, pero resultará en una montaña que cubrirá toda la tierra, o en un árbol de mostaza que sostendrá todas las aves, o en un cedro magnífico que va a ser alabado por todos los árboles. ¿Ven cómo el Señor emplea, hermanos, todas esas ilustraciones? Cristo lo habla con más propiedad, hermanos, porque recordemos Ezequiel decía: así dice el Señor, tal cosa. Hablaba como un encargado, hermanos. Pero Cristo no dice: el Señor Jehová dice así, porque Él es mismo Jehová el Señor, hermanos. Entonces Él es capaz de decir: el reino de los cielos es tal cosa, porque Él es Dios. Entonces notamos, hermanos, ese estilo proverbial de Cristo, empleando elementos del común y corriente, su sabiduría inconmensurable en lograr captar, hermanos, unas ideas tan infinitas en algo tan chiquito. Volvamos para allá a Marcos. Entonces miren, hermanos, cómo el Señor fue desarrollando el tema. Fue sembrado. ¿Quién lo sembró? La parábola del sembrador. ¿Dónde fue sembrado? La parábola del sembrador. ¿Cómo fue su proceso de crecimiento? La parábola de la semilla que crece. Se hace la mayor de todas las hortalizas. Ese detalle es el que le hace diferente a todas las parábolas. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El cristianismo es la religión que, donde sea que el Estado recibió la religión cristiana como base fundamental de sus principios morales e incluso políticos, resultaron en estados prósperos y ricos en ciencias, artes, educación y etc. Porque este árbol, hermanos, es tan fructífero que puede darle morada a las aves de los cielos. Las naciones se han aprovechado, o más bien, el cristianismo ha impregnado toda la cultura occidental y la cultura mundial en todas las áreas, hermanos, de la vida. Y entonces las aves de los cielos vinieron a morar encima, hermanos, del árbol. Los otros árboles nos elogian. Y los imperios, hermanos, que trataron de deshacerse de la semilla de mostaza, del árbol de mostaza, ya no existen.
porque la roca los destruyó. Entonces, hermanos, definitivamente ese reino que tiene comienzos, tuvo comienzos insignificantes, porque si el Señor está hablando aquí, nos está hablando en términos proféticos. Está diciendo, somos pocos, manada pequeña, dice Lucas 12, luego vendrán 70, 120, pero eso impregnará, hermanos, a todo el mundo, las naciones, tribus y lenguas. Mientras la enseñanza pública era con símbolos que estaban al alcance, pero no podían entender para que viendo no vieran, a los discípulos se los explicaba absolutamente todo. ¿Qué beneficios, ¿no, hermanos? Qué hermoso eso, ese trato exclusivo que el Señor da a los que quiere y no se lo da a todos, hermanos. Es así, hermanos, como vemos que Dios ama a todo el mundo, en un sentido de que su gracia sostiene todas las cosas, pero el amor especial está dado exclusivamente a sus hijos. Aunque su amor sostiene a todo el mundo, su amor especial de salvación es para algunos, de tal manera que no le explica a todos, sino solamente a los que quieren, a los suyos. Miremos en el 33, dice, con muchas parábolas como estas, o sea, como les decía yo en las predicaciones anteriores, hubo más parábolas, hubo muchas, pero estas que se mencionan resumen todas y nos muestran lo que él quería decir. Les hablaba que la palabra, claro, ya vimos, citó Isaías, Ezequiel, Daniel, hemos visto que cita Salmos, en fin, hermano, les está hablando la palabra, satura a la gente con palabra. Si usted mira, hermanos, el Evangelio de Juan, los judíos y los fariseos decían, es que este hombre habla de sí mismo, él habla de él mismo, se da testimonio de él solo, habla como si tuviera autoridad propia. No, hermanos, todo el tiempo el Señor estuvo hablando lo que el Padre le dijo que dijera y citando las Escrituras en todo momento. Y sin parábolas no les hablaba. Hagamos, hermanos, un análisis de esas líneas. No les hablaba a quiénes. En el 34 dice, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. O sea, que no le hablaba a las gentes de afuera, sino era con parábolas. Cada vez que él predicaba en la calle lo hacía con parábolas y se las explicaba en privado. Eso quiere decir que en el versículo 33, cuando dice, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿De quiénes está hablando? De las multitudes. O sea, el Señor no separó, hermanos, en las multitudes conforme a lo que ellas pudieran escuchar para que lo entendieran, sino que hablaba, hermanos, allí en público por medio de parábolas conforme a lo que pudieran oír. Es decir, no usaba, hermanos, elementos nuevos o escandalosos, sino elementos que fueran asequibles a cualquier persona. ¿Sí? De todas maneras, el significado lo explicaba solamente a sus discípulos. Miremos Juan 16:14. El 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Les está hablando Cristo a los 12, solamente a los 12. O sea, quisiera decirles más cosas, pero sé que no pueden cargar con todo. Claro, hermanos, después de unos 20 años, bueno, muchos más, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber. Les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Cuando ustedes, hermanos, y yo leemos las epístolas de los apóstoles, encontramos un entendimiento tan impresionante, hermanos. Usted, hermanos, lea primera, segunda de Pedro, el lenguaje tan rico que usa Pedro, cómo cita la Escritura, cómo se expresa, y compárelo con ese hombre que dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya para allá.
hermanos, es impresionante esa transformación que hubo en sus vidas, porque los comienzos fueron insignificantes, pero el final, hermanos, es glorioso. Entonces, en ese momento, el Señor les explicaba a todos conforme pudieran escuchar. Cuando dice eso, está hablando de las multitudes, pero también está pensando en sus discípulos, porque Juan 16:14 nos está diciendo que Él solamente podía decir las cosas que en ese momento pudieran resistir. Las otras cosas que ustedes y yo leemos en las epístolas, se las dio el Espíritu Santo después, como decía Juan 16. ¿Sí? Dice, se lo explicaba todo. Ese Marcos es muy claro, hermanos, en ese detalle. Les explicaba todo. O sea, no había pregunta boba. Muchas veces usted mira Lucas, en Juan, que ellos les daba miedo preguntarles al Señor, pero el Señor ya sabía lo que estaban pensando, entonces les contestaba la pregunta. De todas maneras, todo. Entonces, Señor, ¿qué significa la mostaza? Tal cosa. Señor, ¿qué significa la semilla? Tal cosa. ¿Qué significa tal cosa? ¿Sí? Pero podemos percibir, hermanos, que llegaba un punto en el que el Señor les explicaba a ellos algunas parábolas, ¿sí? Y habían otras parábolas que no necesitaban la explicación. ¿Por qué? Porque con la explicación que ya les había dado con las parábolas anteriores, podían interpretar las nuevas parábolas. Es así como vemos en Marcos 4, que aunque en Marcos 4:34 nos dice que el Señor les explicaba todo, en Marcos 4 solamente nos dice que les explicó la parábola del sembrador. ¿Sí? Marcos 4:13. Él se las explica, esa parábola, porque con los elementos que les dio en esa explicación, servía, hermanos, para comprender todas las demás parábolas. Entonces, hermanos, me acuerdo un pasaje que dice por allá en Mateo, que el reino de Dios es como un escriba que saca de su tesoro cosas, perlas o piedras nuevas y piedras viejas. ¿Qué vale más, hermano, un diamante nuevo o un diamante viejo? Los dos valen igual, hermanos. Entonces, el Señor está diciendo, ustedes tomarán de lo mío cosas que yo les he dicho antes, y todas las cosas que les dé les va a servir para su utilidad y su edificación. Así hacemos. Nosotros podemos, hermanos, a esas alturas como iglesia, poder llegar a entender muchas cosas que tal vez no hemos tocado en los cultos o en las reuniones de membresía, porque podemos abrir nuestro tesoro y sacar los diamantes viejos, hermanos, las perlas antiguas, y poder entender las perlas nuevas que hemos recibido. Así, hermanos, el Señor hacía, les explicaba las parábolas, o quizás algunas, pero las otras no necesitaban que el Señor les explicara, porque ya con las explicaciones anteriores podían entender. Aquí vemos, hermanos, otra verdad implícita en el 33 y 34, que la única persona que puede obtener una revelación es aquella que Dios se la da. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios nadie lo puede conocer, ni siquiera, hermanos, porque se nos usen los elementos más asequibles que se nos digan. Nos habló de sembrar, de semilla que crece, de una mostaza, de una lámpara, una repisa, de una cama, y ni aún así se entiende, hermanos. Ni aún así la gente puede entender, porque somos siervos miserables, ¿sí? La ayuda del Espíritu Santo. Entonces, implícitamente el Señor, el Espíritu Santo, nos enseña que Dios necesita, por así decirlo, revelarse para que nosotros podamos conocerlo, porque nosotros no podemos conocerlo por nuestras propias fuerzas. Él debe revelarse a nosotros para poder conocerlo a Él. Y esto es otro detalle que se enseña. Él es el que revela. Ahí vemos teología del pacto, ¿no? Como el Rey soberano es el que establece las condiciones en su condescendencia para que la gente pueda entender. Es Dios el que se revela, sí, pero lo hace ¿cómo? A través del Hijo de Dios.
En esos versículos, hermanos, se encuentra resumida la teología cristiana. También, en esos versículos insignificantes están contenidas, hermanos, esas grandes ramas de las cuales se pueden posar muchos pájaros. Y entonces Dios revela a través de su Hijo. ¿Qué? Su misterio. ¿Los misterios de qué? Del reino de Dios. Vamos a las Escrituras, a Salmos. Salmo 78. 1. Esas palabras que voy a leer se cumplen, son proféticas, son mesiánicas en Cristo. 78.1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Eso se cumple, hermanos, en Cristo, de tal manera que el Señor mismo, en parábolas, en proverbios, en lenguaje figurado, habló cosas que estaban escondidas por siglos, desde siempre. Él mismo las revela. Entonces es capaz de decir: el reino de Dios es como tal cosa, en cierto modo. ¿Cuándo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, un profeta pudo hacer eso, hermanos? Entonces inclina, pueblo mío, tu oído y escucha lo que saldrá de mi boca, porque es el Señor mismo revelando los misterios escondidos desde la fundación del mundo, ¿sí? Su plan eterno manifestado en Cristo. Hoy lo cantábamos, que en Cristo Él nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Hasta cantamos esas cosas, hermanos, en nuestros días ahora. Entonces el Señor se tiene que revelar para que nosotros vamos a entender, pero su revelación se encuentra a través de Jesús, y esa revelación consiste en conocer la identidad de su Hijo y en conocer cuál es su misterio. ¿Cuál es el misterio? Que esa semilla mostaza sería enorme. ¿Cuál es el misterio? Que esa roca destruiría a todas y cubriría todo el mundo. ¿Cuál es la revelación del misterio? Que de ambos pueblos hizo uno en Cristo Jesús. Esa es la revelación del misterio. Eso está en Efesios, en Colosenses. ¿Sí? La voluntad de Dios se ha revelado en Cristo. Entonces, hermanos, dicho de otro modo, mientras la audiencia general, los de afuera, no alcanzaban a comprender el significado, sus discípulos sí. Vamos a Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La profecía de la parábola de mostaza se está cumpliendo todavía. El hecho de que la semilla tuviera comienzo insignificante ya se cumplió. Nunca más retrocederá. La iglesia comenzó con 12. En Hechos vimos a 8,000. Luego se extendió a las iglesias de los gentiles. Somos incontables, hermanos. Han pasado 2000 años. Somos incontables todavía. Entonces, esa semilla insignificante ya dejó de ser insignificante. Los fariseos trataron de impedirla. Saulo trató de impedirla, hermanos, pero luego fue usado para que se extendiera. Es imposible que volvamos a ser chiquitos como antes. Ya no se puede. Esta semilla de mostaza ya dejó de ser pequeña. Ahora es un árbol que sigue creciendo, hermanos. Y las aves están posándose sobre nuestras ramas. El final de todo será que, aunque los comienzos fueron con 12 hombres, Apocalipsis 7:9 dice que en ese día, hermanos, multitudes innumerables, incontables, de todo pueblo, nación, tribu y lengua, aclamarán a Dios y al Cordero. Ese es el cumplimiento final, la consumación del misterio del reino de Dios, que tuvo un comienzo chiquito, hermanos, despreciable,
pero que es incontenible. Y el reino de Dios será compuesto ya no por un grupo pequeño y selecto de seguidores, sino que será compuesto por innumerables multitudes de la Iglesia Universal. Entonces, si en ese momento tenían prohibido predicar quién es Cristo, ir por donde los samaritanos, por donde los gentiles, ese reino de mostaza alcanzaría los confines del mundo hasta convertirse en un reino incomparable, imparable e invencible. Estamos en él, hermanos. Así como la familia de Lot participó de las bendiciones de Abraham, así también las gentes de afuera participan de las bendiciones que Dios le da a la iglesia. La iglesia somos sal y luz para este mundo. Entonces, hermanos, les damos morada a las aves, les damos morada a las aves de los cielos, pero eso no hace que sean parte de la vida. Eso no significa que sean parte de la rama. Es así, hermanos, como el reino del Señor se seguirá extendiendo sin límites. Nadie lo podrá parar. Y serán beneficiados muchas personas, y no porque se beneficien son salvos. Solamente son salvos aquellos que son injertados a esa rama de mostaza. Oremos.